Sí, muy bien. Oye, Dale. vamos a hablar a propósito, aires primaverales. Qué lindo. Del tema que el otro día te pusiste sobre la mesa, a mí me encantó y que tiene que ver con la polinización y saber qué hacer con un jardín para tener un jardín sustentable que además de cooperarle, por ejemplo, al medio ambiente, de alguna manera, por ejemplo, ahorrando agua, al mismo tiempo permita la polinización, ¿no es cierto? Sí, pues. Que las abejitas hagan su tarea. Y vamos a hablar de eso con Leticia Silvestre. No, de verdad sí me había reparado en eso. Hay gente que tiene su nombre súper bien puesto. Leticia Silvestre, entomóloga académica de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Oye, pero Leticia, tú estabas destinada a dedicarte a estos temas con tu apellido. Así parece, son las vueltas de la vida. Oye, antes que todo, ¿qué es la entomología? ¿Perdón? ¿Qué es la entomología? Bueno, la entomología es el estudio de los insectos, por lo tanto, todos los que nos dedicamos a eso somos entomólogos. Ya nosotros perfecto. acá en la universidad se dicta esta asignatura que es dentro del plan de formación de los alumnos de la carrera de agronomía, y ellos pasan por dos tipos de entomología. ¿Ya? ¿Cuáles son? La cual es la entomología básica, que es una entomología en donde ellos aprenden a ya reconocer cuáles son los principales órdenes de insectos, familias con algún interés agrícola, y conociendo las distintas etapas de desarrollo que tienen los insectos, conociendo tipos de metamorfosis. Y después hay una entomología que es entomología agrícola, en donde ellos ya profundizan un poco más y aprenden a ya reconocer insectos plagas. Ah, oye, Leticia, nosotros te queríamos contactar, pero para una materia mucho más doméstica y que Sí. tiene que ver con nuestras ganas de, a propósito de la primavera, lograr tener jardines más sustentables en las dos líneas que yo decía, jardines que ahorren agua, que era algo que antes no imaginábamos nomás, como que uno podía poner plantitas, florcitas y pasto sobre todo, y no cuestionaban la cantidad de agua que se usaba para sostenerlo. Y por otro lado, ¿cuáles son aquellas plantitas, flores que nos pueden ayudar a incentivar la polinización, a proteger la polinización de las abejas? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bueno, comentarles, ¿no es cierto?, que cuando uno escucha este término de la polinización, ¿no es cierto?, uno al tiro se le viene a la mente las abejas. Y eso no está tan equivocado, porque los principales polinizadores son las abejas, que son insectos que están dentro del grupo de los himenópteros. Pero también cuando nosotros hablamos de la polinización, nosotros pensamos que la única responsable de esto es la abeja de la miel, que es la Apis mellifera. ¿Ya? Pero nosotros acá en el país contamos con una apidofauna chilena que es muy rica de otras abejas, pero que son solitarias, que no viven en comunidad como lo hacen las abejas de la miel, que también son muy importantes para todo el tema de la polinización. Oye, Leticia, ¿cuáles son, cómo uno puede diferenciar ese tipo de abejas? ¿Tienen algún color distinto? ¿Es algo llamativo a simple vista y no ser entomólogo, por ejemplo, para reconocer la diferencia entre ese tipo de abejas? Sí, mira, dentro de las abejas nativas que nosotros tenemos y la que nosotros tenemos como recuerdo casi de niño, es este abejorro grande, que es el Bombus dalbomi, que es un abejorro que tiene una coloración naranja. El pololo. Hoy en día también se ha visto poco debido a que se ha ido desplazando, ¿cierto?, la ciudad, se han ido construyendo nuevos edificios, hemos ido sacándoles floras que ellos pueden tener para poder alimentarse. También hay otro grupo de abejas, como son los alíctidos, que son unas avispitas muy bonitas, que son de color verde, bien llamativo, y que también están asociadas a cierta flora nativa, y como les decía, tienen colores muy atractivos. También hay otras, por ejemplo, como los colétidos, que son medios parecidos a la Bombus dalbomi, pero son de menor tamaño, y también son bien pilosos, con hartos pelos, y son de color naranjo.
Leticia, ¿cuáles son las plantitas que más contribuyen a la polinización y que puedan estar al alcance de las personas, de nosotros los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes en nuestras casas? Mira, más que la polinización, porque la polinización tenemos que entender que es el proceso, ¿no es cierto?, en donde se transfiere el polen desde un estambre hasta el estigma o la parte receptiva de una flor para poder formar semillas y frutos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto que se ha ido aumentando toda esta agricultura y nosotros hemos estado colocando ciertos cultivos que son monocultivos. Entonces, esas abejas, tanto las apis melíferas como las abejas solitarias, ellas se les ha reducido los alimentos para ellas poder sobrevivir. Entonces uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es poder ofertarles plantas con flores que les proporcionen, que les den néctar y polen, para poder seguir desarrollando, ¿no es cierto?, todo su ciclo de vida. Y plantas así como conocida que uno puede comprar. Mira, qué sé yo. Plantas conocidas, por ejemplo, hay muchas plantas que tú puedes colocar, ya sea en espacios reducidos como departamentos, ¿no es cierto? O si tienes un pequeño patio, puedes colocar plantas aromáticas como las lavandas, el romero, la salvia, algunas ortigas, y también uno puede colocar tréboles. ¿Ya? Así, bueno. Sí, los tréboles son una fuente alimenticia y les gustan mucho a los polinizadores. ¡Ay, qué buena! ¿Y hay algunas que puedan ser negativas? Mira, hay algunas plantas que las abejas no visitan, pero si hay escasez, las van a visitar igual. ¿Y cuáles son, por saber? Así. Mira, ahí... es como cuando uno elige los prontos en los caminos. En realidad yo prefiero el pronto, pero si me tengo que detener a comer un hot dog en otro, porque no hay nada, igual hay paro. algunas plantas de senecio que las abejas no las visitan. Hay otras, por ejemplo, como estas plantas, algunas el género Equium también, esas son bien visitadas por las abejas. Pero, por ejemplo, dentro de las que no visitan ellas, están, por ejemplo, los rododendros, que si bien tú los puedes ver ahí, sí, pero los rododendros tienen compuestos que a las abejas no les favorecen. Ah, mira qué buen dato. ¿Y cómo nosotros podemos combinar también y saber, o dónde tú nos recomiendas visitar para encontrar información que nos permita saber cuáles son las plantas y flores más adecuadas para la zona en la que nos encontramos? A propósito de lo que comentaba al principio, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver con ocupar mucha agua, con que de repente estábamos acostumbrados a la idea de un jardín bonito a cualquier costo y ahora estamos buscando que haya jardines sustentables, que mezcle esto de ser estaciones para las abejas, pero al mismo tiempo no sean un derroche de recursos naturales. Mira, ahí lo ideal es de que nosotros, ¿no es cierto?, como somos un país que tiene una diversidad de clima y tenemos zonas geográficas distintas, ahí lo importante es primero observar qué es lo que hay en nuestro entorno, ¿ya? Y, por ejemplo, por trabajos que nosotros hemos hecho acá, por ejemplo, hemos visto que en la zona, por ejemplo, de San Pedro Atacama, en la zona del norte, hay especies que son muy atractivas para las abejas, como son el caso de las breas, el chañar, el algarrobo. Ya después, por ejemplo, en la zona central, ¿no es cierto?, donde están ustedes, sería ideal, por ejemplo, que hubieran iniciativas en donde espacios como plazas pudieran colocarse plantas como el quillay, el corontillo, peumo, boldo. Ah, qué buena, yo tengo un boldo. Y ya más a la zona ya de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos nuestro caballito de batalla, que es el ulmo, ¿no es cierto? Sí, que todo el mundo conoce bello. Las mieles de ulmo. Y los helados de miel de ulmo también. Exactamente. Está la tiaca, el tineo, ¿ya? Que son especies nativas que son muy atractivas y son muy melíferas también.
Oye, Leticia, ¿tiene que ver algo con el aroma que expelen las flores también que la atraiga? Por ejemplo, los ciruelos, los damascos o Los azahares de los los azahares naranjos. también. Sí, cada especie botánica emite aromas diferentes, ¿no es cierto?, que son estos volátiles que son atractivos para las abejas, ¿ya? Entonces, al emitir estos olores, las abejas saben que tienen fuentes de alimento cercanos. El dejarle agua también es importante, Sí. ¿no? Es muy importante dejarles Uy, no agua hubiera imaginado nunca. y ojalá, por ejemplo, que en estos espacios que son reducidos, basta con colocarles, puede ser una maceta o una taza que a lo mejor no use, y con unos palitos como flotadores para evitar que se ahoguen las abejas. Entonces así ellos pueden tomar agua pura y así poder seguir, digamos, con su vida. Sí, a mí me da Oiga. una pena cuando veo a la abejita en la piscina que ahogada. Oh, yo siempre ando pendiente y tratando de sacarla, sobre todo. Bueno, aprovecho en verano de tirarme el piquero para sacarla, pero como que me da pena también ahí cuando se ahogan en las piscinas. Ay, Sí, Sí. por eso es que uno, por ejemplo, cuando uno trabaja con abejas y los tiene ahí en lugares donde no es accesible el agua, uno les coloca estos bebederos que pueden ir con piedras, cosas para que ellas se posen y ellas puedan ir succionando el agua que está dentro de la fuente. hace mucho daño desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las abejas, si son buenos alimentos o no, o desde el punto de vista de la sustentabilidad también respecto del agua, el que intentemos poner flores que no son propias del lugar, y se lo menciono porque Marcelo y yo hablábamos la otra vez de las hortensias, que nos encantan y son claramente de allá de su zona, que son hermosas, y uno trata de ponerlas acá y les echa unos ácidos para que crezcan y cuesta que crezcan como uno las ve en el sur. ¿Eso hace daño? Mira, las hortensias, como ellas tienen compuestos que son medios alucinógenos. Por ¿ya? eso, Quizás por nos eso gusta. nos gustan tanto. Entonces, las abejas, si bien pueden visitar ahí y sacar el néctar de esas plantas, puede ser que no llegue a ninguna parte, que no llegue a los nidos, que no llegue a la colmena, con nada de eso, Se pierda. que se pierda. Yo Oye, conozco un amigo que le pasó eso. El abeja, le dicen el abeja. El hortensio. Oye, estamos conversando con Leticia Silvestre, ella es entomóloga y académica de la Universidad Austral, sobre estas plantas en el jardín que contribuyen a la polinización y también ecosistemas. ¿Tú crees, Leticia, que se ha tomado en cuenta por las autoridades este tema de, por ejemplo, plantar árboles que son autóctonos de distintas zonas para mejorar el clima o mejorar también la cantidad de insectos que tenemos, o todavía eso se ignora y no se toma en cuenta? Mira, hay pequeñas iniciativas que van desde pequeños municipios en los cuales ellos sí han visto cuál es la importancia que tienen los polinizadores en el medio ambiente. De hecho, por ejemplo, hay grupos de apicultores en ciertas zonas en donde a través de instituciones como Infor, ellos han logrado determinar y ver cuáles son aquellas especies vegetales que son atractivas para las abejas. ¿Ya? Ya. Nosotros acá, por ejemplo, trabajamos harto en el área de la apicultura, que tiene que ver con las abejas, y cuando uno analiza las mieles que llegan aquí para poder identificar cuál es el origen botánico, te das cuenta que se repiten ciertas especies en las muestras. Entonces, Que son sus favoritos. claro, y esto también es porque no hay mayor disponibilidad en donde las abejas tengan para ir a escoger. Entonces, si nosotros las ayudamos y vamos colocando en el entorno especies que son melíferas, obviamente vamos a ir aportando a que ellas tengan comida necesaria para poder seguir sobreviviendo. Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Imagínate si nosotros comiéramos porotos todos los días. Si bien son ricos los porotos, pero no te va a aportar todos los nutrientes que uno necesita. Claro. Y lo mismo le pasa a los insectos. Los insectos necesitan tener una amplia gama, así como un supermercado abierto, para poder elegir qué es lo que van a comer.
¿Y por qué es tan importante, Leticia? ¿Tú nos podrías contar eso que se señala de las abejas en peligro de extinción, que también amenaza a la humanidad? Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Por qué es tan importante darle espacio? Y no solamente a las abejas, sino que a los insectos en general. Hay algunos que todavía no logro entender para qué sirven, pero como los piojos, pero ¿cuál es? Tú me podrías ayudar a reconciliarme con ellos. Con los pero Mira, hoy en día prácticamente casi el 70% de las cosas que uno pone en su mesa depende de los insectos. Si los insectos no estuvieran, y en este caso los polinizadores, no tendríamos fruta, hortalizas, semillas para poder alimentarnos. Por lo tanto, si ellas no tienen una buena fuente de alimento, nosotros tampoco a futuro la vamos a poder obtener. Imagínate ahora con esto que pasó ahora con el tema de los camioneros, Sí. que mostraban imágenes de los estantes vacíos. Una cosa así es lo que se podría ver si a futuro no existieran estas abejas. Profesora, por último, echo de menos harto las mariposas, por lo menos acá en la región metropolitana casi no se ven. Antes se veían estas monarcas, que son estas de alas naranja, ahora solamente se ven las de alas blanquitas, con suerte. ¿Qué ha pasado con la mariposa? Mira, las mariposas igual son insectos que también favorecen en la polinización, y yo creo que estas mariposas han ido migrando para otros lados en donde sí encuentran sus fuentes de alimentación y de refugio. Nosotros acá igual hemos visto esa disminución. Nosotros acá dentro de la formación, nosotros acá exigimos que los alumnos hagan los insectarios, y uno en los últimos años ha visto que los insectos que van entregando ya no son los mismos. Ahora nosotros igual acá hay ciertos insectos que están prohibidos que se entreguen en las colecciones, como son estos abejorros nativos. Ya, los chilenos, Uh-huh. el naranjito. Profesora, solo me falta que me confirme si todos los insectos sirven para algo o hay algunos que en realidad podrían Todo desaparecer. sirve. Estoy pensando en los zancudos, en los piojos, en esos dos en particular que aquí en la casa. Bueno, hay algunos que en realidad tienen mayor importancia en la salud pública y en realidad son bien molestosos. En el caso de las pulgas, a nadie le gusta tener pulgas, igual que los piojos. Pero la mayoría de los insectos yo te podría decir que no son malos, ¿ya? Por ejemplo, todos piensan y creen que hacen algo en la naturaleza, pero por ejemplo en el caso de nosotros acá los alumnos, cuando ellos llegan con esa ansiedad de al tiro controlar, pero si tú ves que el insecto está ahí, tienes uno o dos, o sea, ¿qué mayor problema te va a provocar? Ahora, si es que te afecta ya económicamente, ya si ya te toca el bolsillo, ya ahí se vuelve un problema. Y ahí es a donde ya tenemos que empezar a controlar. Pero la mayoría de los insectos yo te podría decir que no son tan malos. Y uno de los ejemplos son estos polinizadores. Y también hay otros insectos, por ejemplo, que si nosotros colocamos estas fuentes de flores, estos reservorios naturales, también vamos a favorecer a insectos benéficos como son los enemigos naturales y algunos controladores biológicos. Leticia Silvestre, entomóloga académica de la Universidad Austral, muchas gracias por su tiempo, profesora, muy interesante la conversación, y a ver si la llamamos otro día cuando tengamos más dudas todavía y para que nos dé más recomendaciones. Un abrazo grande. No, un gusto y muchas gracias por la invitación a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao, chao. Ya pues, Lucía, ¿resolvió algunas dudas? Sí, pero ¿Qué teníamos? todas las que tienen que ver con... Me empezó a picar la cabeza al tiro. Todas las que tienen que ver con las flores me encantaron. Voy a poner, eran lavandas. Yo la anoté, lavanda, romero, salvia, tréboles también, quillay, peumo, Boldos. boldos. Qué bueno, qué buen dato. Sí, me voy a preocupar de eso. Qué lindas son las lavandas, qué aromáticas que son. ¿Qué? Sí. Me sale como una poesía, sale como falla. Qué linda la lavanda. Para que se nos caiga el carnet como Emilio Antilef. Ya, que te vaya muy bien. Ya, 13 con 6 minutos, Eso. nos vamos a un pequeño corte.